Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy con el ingeniero Santiago Pérez, ingeniero electricista con más de 30 años de experiencia, con conocimiento del sector eléctrico, participante de AIEUN, una asociación de ingenieros electricistas de la Universidad Nacional y conocedor de todos estos temas. Como experto ingeniero, entonces nos colabora hoy con la charla Reglamento RETIE y su actualización 2025-2026. Ingeniero Santiago Pérez, muchas gracias por su aporte. Bienvenido. Quedamos en sus manos. Por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Giovanni, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Vamos a hablar hoy del reglamento técnico de instalaciones eléctricas en su versión, en la última versión, que es la del 2024. Está desde abril del 2024, la resolución del Ministerio de Minas y Energía 40117 de 2024. El RETI, como le decía, es el acrónimo de Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Su primera versión fue en el 2005, o sea que ya va a cumplir 21 años en unos días. El 1 de mayo cumple 21 años la primera versión. Han salido otras versiones porque pues debe actualizarse cada 5 años según el mismo reglamento. Sin embargo, una versión en el 2008, otra versión en el 2013 y la última que salió en 2024. Entonces, este reglamento tiene algunas justificaciones de haber salido, pues fuera de que ha cumplido más de los 5 años. Tiene como justificación principal el facilitar e incentivar el uso de energías renovables y de manera general la eficiencia energética, con el fin de reducir los gases de efecto invernadero y prevenir los daños ocasionados al medio ambiente por el uso indiscriminado de fuentes de origen fósil e hidroeléctrico de gran escala. Entonces, esta es una política no realmente de gobierno, sino de Estado, ¿sí? De reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿esto qué implica para las instalaciones eléctricas? Se busca entonces promover las energías limpias, quiero decir sistemas solares fotovoltaicos, sistemas eólicos, otro tipo de sistemas que no contribuyan a los gases de efecto invernadero. Entonces, por lo tanto, en este reglamento van a aparecer una serie de elementos, de productos que no estaban considerados en las anteriores versiones del reglamento, que tienen que ver precisamente con lo que estaba mencionando de generación eólica, generación solar fotovoltaica. Otra de las justificaciones importantes fuera del anterior es actualizar la forma de evaluar la conformidad de los productos para de esta manera mejorar la confianza y la movilidad en el mercado de los mismos. Entonces se definen unos requisitos muy claros para cada uno de los productos que hacen parte de este reglamento. Para los productos nuevos que no estaban contemplados en las versiones anteriores del reglamento, también se le definen claramente estos requisitos, especialmente las baterías acumuladoras, los aerogeneradores, los inversores y también a los demás artículos ya existentes. Entonces, estos requisitos quedan más claros. También, ¿qué hace esta división del libro y esta actualización del reglamento? Establece medidas para garantizar que las personas sujetas al cumplimiento del reglamento dispongan de conceptos técnicos claros y suficientes, por ende, los esquemas para demostrar su conformidad, ya sea de los productos, o sea de las instalaciones. Además, unificar los criterios para todos los que estamos involucrados en este tema de las instalaciones eléctricas para que se realice la implementación y la demostración de la conformidad con este reglamento. El reglamento quedó ahora dividido en 4 libros. Esta no es una división caprichosa, es una exigencia que tenía, llamémoslo así, el mercado, porque no es lo mismo un
productor de productos eléctricos que una persona que diseña o construye. Entonces se tomó la decisión de tener estos cuatro por las siguientes razones. Si un tema en particular necesita ser modificado, ya sea eliminado, ya sea introducir uno nuevo, ya sea modificar algunas características, eso implicaría el cambio, uno de los trámites para modificar todo el reglamento. En este caso, cuando lo tenemos dividido en 4 libros, pues solamente implicaría los trámites para el libro en particular al que se refiere. Hay 2 libros que son, digamos, generales y hay otros 2 que son particulares, los vamos a ver ahora. También esta división en 4 libros permite la mejor identificación de los temas relacionados con el reglamento. Vamos a verlos ahora cuáles son los 4 libros y cómo se identifican los temas relacionados específicamente. Separa los requisitos según lo que se necesite, si es una instalación o es un producto. Eso facilita el entendimiento del cumplimiento de los requisitos y permite una navegación más sencilla que cuando está en un solo documento. Entonces vamos a mirar cuáles son esos libros en que quedó dividido el reglamento. El libro primero habla de disposiciones generales. Entonces, digamos que este sería transversal. Nos habla entonces de el objeto, cuáles son las definiciones generales y las definiciones relativas a instituciones de asistencia médica. Hace, por ejemplo, ya una división importante, que son las definiciones relativas a las instituciones de asistencia médica, las particulariza, las deja de una manera especial y específica dentro de las definiciones. También en este primer libro hablamos de las abreviaturas, los sistemas de unidades, la señalización eléctrica, y dividido en varios artículos. Voy a poner, como los títulos en general son un poco largos, voy a poner este ejemplo del título, bueno, del 1 y del título 2 y el título 3, los ejemplos en cómo se dividen en artículos en que van tomando cada uno de los temas, las abreviaturas en un artículo, los sistemas de unidades en otro, la señalización de seguridad en otro y los símbolos eléctricos en otro. En adelante, solo vamos a mirar en forma general los títulos a los que se refiere, sin embargo, podemos hablar de cómo se divide. El título 4 de este libro 1 nos habla de el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ese es un título que no tiene divisiones en artículos. El título 5 habla de los requisitos técnicos principales. Así que, por ejemplo, el artículo 151, análisis de riesgos de origen eléctrico, por decir algo, uno de los artículos en que se divide. El libro 2 nos habla de productos objeto del RETI, ¿sí? Ahí entonces vamos a ver cuáles son los cambios principales. En los reglamentos anteriores se podía utilizar algo que se llama el concepto de equivalencia, que el Ministerio de Minas y Energía podía expedir con relación a un producto determinado, emitiendo este tipo de concepto en la que homologaba un producto con una norma internacional y decía que podría ser aceptado dentro de las instalaciones que cumplen el reglamento. Esto cambió. Ya el concepto de equivalencia no es válido. Las equivalencias se pueden realizar entre reglamentos, de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 1074-2015, que tiene que ver con toda esta parte de la normalización y los reglamentos. Los reglamentos son de obligatorio cumplimiento, como el RETI, el RETILAB, el RITEL, el RETICU, bueno, todos estos son obligatorios. Y las normas técnicas
son voluntarias, de aplicación voluntaria. Entonces no puede haber una equivalencia entre algo obligatorio y algo voluntario. Por esta razón, en la actualidad el RETIE no se permitirán los conceptos de equivalencia como alternativa de certificación para demostrar la conformidad con el RETIE. Hablo de los productos. El RETIE también quiere integrarse a las leyes existentes. Entonces existe la ley 1715 del 2014, que fue emitida posteriormente a la anterior edición del RETIE, por eso no la considerada. En esta actualización se incluye requisitos y ensayos aplicables a los productos nuevos que estaba comentando, los paneles solares, los aerogeneradores, baterías, inversores, reguladores, etcétera, que tienen que ver con los sistemas nuevos de generación, inclusión de requisitos adicionales a los existentes para cargadores de baterías de vehículos eléctricos, que es otra cosa, llamémosla nueva en este reglamento que no se tenía muy en cuenta en el anterior. Se revisaron los requisitos en general establecidos en el anterior RETIE, que era el del 2013, para que cada uno de los requisitos incluidos en el RETIE tuviera como referencia alguna norma internacional de reconocimiento internacional o nacional. Ahora, todos los productos que hacen parte del reglamento tienen unos requisitos claros basados en normas. Entonces, miremos el libro 2 que tiene. El libro 2 tiene primero el objeto y el campo de aplicación, entonces se divide en dos artículos, objeto y campo de aplicación. El título 2, que son requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. Entonces tendría alcance general de la información de productos, disposición y acceso a la información de público conocimiento, requisitos específicos para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. Entonces ya en este título 3 del libro 2 vamos a encontrar todos los requisitos que tienen los productos que hacen parte del reglamento uno por uno, ¿sí? ¿Cuáles normas deben cumplir? ¿Cuáles ensayos? ¿Cómo se deben hacer? Entonces, aquí es bien específico y claro en esta parte de los requisitos. Está en el título 3, que me parece que es uno de los más importantes porque nos va a hablar de cada uno de los productos que están incluidos en el reglamento. Se incluyen, como les decía, ensayos y requisitos para productos como paneles solares, aerogeneradores, baterías, inversores, reguladores, controladores de tensión. Y se busca que estos requisitos sean de fácil entendimiento para los usuarios. Vamos a poner un ejemplo, digamos, dentro del ambiente en el que estamos en esta ocasión. Vamos a hablar específicamente como ejemplo de los requisitos para los cables y conductores eléctricos. No vamos a hablar de todos los productos que tienen requisitos porque, como le digo, esto nos tomaría seguramente varias horas. Entonces, como ejemplo ilustrativo, vamos a ver cómo se dividen y cuáles son los requisitos que deben cumplir como producto los cables y conductores eléctricos. Los cables y conductores objeto del cumplimiento del reglamento los han dividido en este grupo, cada uno por uno. Cables aislados de baja tensión, cables aislados de media tensión, cables aislados de alta tensión, cables de instrumentación, señalización y control, cables y cordones flexibles, cables de seguridad y para ambientes especiales, cables para energía renovable, cables de potencia cubiertos o semi-aislados conocidos en el mercado, cable para uso submarino, cables portátiles para mantenimiento en redes de media tensión, conductores desnudos en aluminio, conductores desnudos en cobre, conductores desnudos bimetálicos, AW, CCA, CS y aceros recubiertos. Esa es la división que ha hecho el reglamento de los diferentes tipos de cables, que incluyen no solamente los cables para conducción de energía eléctrica, sino cables de acero, por ejemplo, para utilización en instalaciones eléctricas. Y como aclaración está el parágrafo 1, que los conductores y cables que tengan función dual, por ejemplo, que se pueda utilizar para eléctrica y comunicaciones,
deberá demostrar su aplicación eléctrica, de acuerdo con los requisitos y ensayos establecidos en el reglamento. O sea, lo que es válido es la función eléctrica que va a cumplir. El parágrafo 2 habla que los conductores y cables que forman parte de aparatos y dispositivos que se utilizan para conexión de electrodomésticos, equipos de cómputo y similares no están cubiertos dentro del campo de aplicación del RET. Entonces, el primer parágrafo es una aclaración. Si tenemos dos usos, únicamente la parte eléctrica y el segundo, así se utilicen en aparatos eléctricos, no están cubiertos dentro del campo de aplicación, como tampoco cables de comunicaciones o de datos que se utilizan en estos equipos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de producto para los cables y conductores eléctricos? Entonces, los ensayos y las tolerancias particulares con que se evalúan los cables y conductores deben estar de acuerdo con el referencial normativo. Es decir, tenemos unas normas claras para cada uno de los productos, de cada uno de los cables y los conductores que hemos venido hablando. No se pueden evaluar con normas diferentes a las que se fabricaron. Parece pues lo lógico. Si yo fabrico con una norma, me evalúan con esa norma. Hay unas exigencias. Los cables y conductores aislados para uso en interiores deben ser autoextinguibles o retardantes a la llama o no propagadores de llama. Esto debe ser informado. El reglamento está haciendo mucho énfasis en la información que se debe entregar al que lo utilice, ¿sí? Ya sea el constructor o ya sea el que finalmente vaya a usarlo en su industria, en su comercio o en su casa. Debe ser informado mediante fichas técnicas, catálogos o la página web y debe ser probado conforme a la norma de fabricación. Esta información debe ser clara y debe estar disponible. Si el producto se entrega en rollos o carretes, entonces los que tienen que contar con de estos rollos o carretes deben contar una etiqueta donde se especifiquen las características, la longitud, el cable, la designación, el cable, etcétera, hasta el país de origen. Los cables o alambres de aluminio que se utilizan en acometidas, alimentadores, ramales, deben ser certificados como de la serie WA8000 y cumplir la prueba de calentamiento cíclico de 2000 horas conforme con las normas aplicables. Si el conductor tiene recubrimiento en cobre, también entonces está la norma específica. Entonces, para cada uno de los tipos de cable viene una norma que debe cumplir, una forma de de probarlo y de aceptarlo. Los cables y alambres desnudos, que obviamente no pueden tener sus características en el mismo cuerpo, por ser desnudos no tienen el aislamiento, entonces deben estar acompañados de una etiqueta que nos indique el calibre, el material, el tipo, el nombre del producto o marca, el país y la longitud en metros. Los que son aislados o cubiertos deben tener un rótulo indeleble y legible y nos dicen cada cuánto debe aparecer este rótulo. No mayores de 100 centímetros, no mayores de 1 metro. Se debe repetir esta información que debe ir en el conductor. Pues se acepta en bajo relieve siempre y cuando no reduzca el aislamiento, ¿no? Que no vaya a perjudicar la rigidez dieléctrica. Y el rótulo nos debe decir el calibre, el material, el nombre del producto, la tensión de utilización, el tipo de aislamiento y la temperatura máxima de operación. Estos rótulos deben ser imborrables, ¿sí? Y está la norma con la que debe cumplir esta imborrabilidad. ¿Qué otros requisitos deben tener los cables y conductores? Los aislados en alimentación de ascensores, digamos que son en ciertas áreas especiales, como ascensores, alta concentración de personas y áreas clasificadas como peligrosas, incluidas minas y túneles. ¿Qué requisitos deben cumplir estos cables? Libres de halógenos, contenidos de gas ácido de halógeno, nos dan los valores que deben cumplir. Este es un ejemplo para cada tipo de conductor, cuáles son las exigencias. Deben ser de
de baja densidad y opacidad, etc. Entonces, esto era un ejemplo de lo que nos habla el reglamento sobre los productos. Estoy hablando en forma general de los libros en que están. Entonces, ahora el libro 3, que tal vez es el más largo, tiene todo lo que tiene que ver con las instalaciones. Entonces, este libro está dividido en 6 capítulos y 28 títulos, o sea, es bastante largo, porque vamos a ver en qué consiste eh, estos capítulos y estos títulos. En primer lugar, el título 1 se refiere al campo de aplicación. Entonces, también está dividido en artículos. Fuera de títulos y capítulos, también está dividido en artículos. En el caso del título 1, tiene el artículo 3.1.1, que se refiere a las instalaciones, el campo de aplicación de instalaciones, el 3.2, prohibiciones, y el 3.3, el que tiene que ver con las personas que intervienen en las instalaciones eléctricas. Estaríamos hablando de los diseñadores, de los constructores, de los inspectores que tienen que aprobar estas o revisar las instalaciones eléctricas. Entonces, voy a plantearlos, a mostrarlos en forma general. No vamos a entrar en cada uno de los artículos, aunque los podemos nombrar, pero en la presentación no va a estar. Digamos, el capítulo 1 del título 1 tiene requerimientos generales de las instalaciones eléctricas. ¿Qué significa eso? Una instalación eléctrica debe tener unas condiciones específicas. Vamos a mirar. Entonces, las instalaciones eléctricas, tipo de usos, tipo de alcances. Segundo, el campo de aplicación también habla de las prohibiciones que se tienen en las instalaciones, qué no se debe hacer y cómo deben ser las personas. ¿Qué características deben tener las personas? ¿Qué competencias deben tener las personas para cada uno de los campos en que hemos venido hablando? Diseño, construcción, interventoría, inspección. En el título 2 nos habla precisamente de eso, de las competencias y responsabilidades de las personas que intervienen en las instalaciones eléctricas. En qué tipo de instalaciones se requiere que la persona sea un ingeniero, y un ingeniero en qué especialidad. Por ejemplo, en las instalaciones eléctricas objeto del RETIE, solamente pueden hacerlo ingenieros electricistas de redes e distribución, y en algunos casos, para aplicaciones específicas, pueden participar otro tipo de ingenieros como electrónicos, en algún caso específico del diseño de alguna instalación que tenga que ver con esta parte de electrónica. Por ejemplo, en los sistemas solares fotovoltaicos podrían participar en algo de acuerdo con el alcance de su competencia de la profesional. Entonces está también ahí muy claro quiénes pueden diseñar, ¿sí? Cómo se debe diseñar, etcétera. ¿Qué debe contemplar el diseño de una instalación eléctrica? Todos los componentes que debe tener. Luego vienen los espacios para el montaje de equipos y distancias mínimas de seguridad para operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Entonces nos determina algunas distancias cuando tenemos instalaciones con conductores no aislados,
cuando tenemos energizados, entonces debemos conservar unas distancias de seguridad. Y además, cuando yo voy a hacer operación o mantenimiento de un tablero, de una instalación eléctrica, también debo tener unas distancias para operación y mantenimiento que son diferentes a las distancias de seguridad para instalaciones energizadas. En este caso es cuando yo requiero, o la persona o el profesional requiere, hacer una operación o mantenimiento con la instalación energizada. Debo tener un espacio suficiente para poder desenvolverme. No debo quedar, por ejemplo, entrar a una instalación donde tenga que entrar agachado, por ejemplo. No podría yo intervenir en esa instalación siendo energizada. Yo tendría que desenergizar para poder intervenir o hacer mantenimiento. Entonces también nos determina esas distancias en los diferentes puntos. En el título 5 nos habla de los códigos de colores para conductores de uso eléctrico. ¿Qué es esto del código de colores? Con el código de colores identifico los niveles de tensión de la instalación en que me estoy desenvolviendo. Entonces nos puede aclarar fácilmente con solo mirar los colores de los conductores de la instalación, saber cuál es el nivel de tensión y cuál es la configuración. Si está en la instalación está en delta, en Y, son 120 voltios, son 220, son 440. O también para los sistemas de corriente continua, como los que tenemos en los sistemas solares fotovoltaicos, que ahora son bastante importantes, que tienen un componente en la parte de la generación, tiene corriente continua. Entonces, ahí hay el establecimiento de cuáles son los colores que se deben tener estos conductores para identificar el nivel de tensión. También tiene el título 6 que nos habla de la operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Hay un nuevo concepto ahora que se tiene en cuenta y es la parte del mantenimiento. En el 2013 no era necesario hacer una declaración del mantenimiento. Ahora lo vamos a ver al final. En la parte de los dictámenes que se entregan o de los documentos que se entregan, se debe llenar también una declaración de mantenimiento eléctrico. Antes esto no existía. En el título 7, entonces hace énfasis en que se deben cumplir la normatividad ambiental, la que sea, ¿sí? Ya sea local, municipal, regional, departamental, nacional, etcétera. Y también en ese mismo aspecto, cómo debemos tener en cuenta la instalación para minimizar las pérdidas técnicas. Entonces, ahí tenemos en cuenta si, por ejemplo, una red de distribución pasa cerca de árboles o de alguna parte vegetal o de pronto si hay algún refugio de animal, por ejemplo. Entonces debemos tenerlos en cuenta en la normatividad ambiental, porque pues el reglamento, su principal función es buscar la seguridad de la vida animal, vegetal y pues de los seres humanos, obviamente también, de las instalaciones, de los edificios, se busca la seguridad, ese es el objetivo del reglamento. Entonces, para eso debe cumplir también con la normatividad ambiental para proteger precisamente este tipo de eventos. Luego nos habla, en el título 8 nos habla de la protección de las instalaciones. Entonces, ¿cómo se deben proteger? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué equipos? ¿Con qué productos? ¿Y cómo? ¿Cómo se deben aplicar para esta protección de las instalaciones? De las instalaciones eléctricas. Luego viene la clasificación de los niveles de tensión.
en baja, media, alta, extra alta, etcétera, y de las distancias de seguridad, como les decía en el título 10. En el 11 nos habla de los campos electromagnéticos, de qué niveles hacia adelante un campo electromagnético puede ser peligroso para los seres humanos, cómo se debe medir y cuándo se debe, llamémoslo, proteger o aislar cuando ahí existe un campo electromagnético que puede ser perjudicial para la salud de las personas, por ejemplo. En el título 12 nos habla de los sistemas de puesta a tierra, cómo se debe diseñar, cómo se debe construir, cuál debe ser el propósito de, del sistema de puesta a tierra y también cómo se debe inspeccionar para encontrar los niveles necesarios. El sistema de puesta a tierra pues tiene varias funciones dentro de una instalación eléctrica, entre otras la protección de las posibles tensiones de paso y contacto que se puedan presentar. Obviamente también es un punto de referencia de todo el sistema para tener, digamos, el nivel cero de tensión donde podamos medir los niveles de tensión. 120 voltios es con relación a quién, en caso de que sea solo, pues se relaciona a la Tierra. También es un sistema que nos ayuda a despejar las posibles fallas que se presenten, las fallas de cortocircuito, por ejemplo, para ayudarnos a despejar y hacer que las protecciones actúen. En el título 13 habla de la protección contra rayos y sobretensiones transitorias. Entonces también están las normas que se deben tener en cuenta para los diseños de la instalación de protección contra las descargas atmosféricas y este tipo de sobretensiones transitorias que pueden ser también del mismo sistema. El título 14 nos habla de los requisitos generales para las redes eléctricas de sistemas de iluminación. Hay que tener en cuenta que ahora todo lo que tiene que ver con la iluminación, inclusive algunos productos pasaron a ser del retilado para evitar que en ocasiones anteriores se podían confundir, habían normas que se repetían en los dos reglamentos, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas y el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP. Ahora todo lo que tiene que ver con la iluminación y los productos que tienen que ver con ella pasaron al RETILAP, pero la instalación eléctrica que alimenta los sistemas de iluminación sigue siendo parte del RETI. O sea, digamos, todo lo eléctrico tiene que ver con RETI y todo lo que es de iluminación con RETILAP. El título 15, entonces, también nos habla de las precauciones que se deben tener para los trabajos en redes o sistemas desenergizados y los máximos acercamientos de una persona no competente a elementos energizados. Entonces, ahí vemos cuáles son las distancias según los niveles de tensión, cómo se debe marcar la instalación con cintas o colores en el piso para determinar las distancias en las que una persona que no sea competente no puede pasar, ¿sí? Entonces también están en este título. En el título 16 nos habla de los trabajos con tensión o con sistemas o redes desenergizadas. En el título 17, entonces los productos que habíamos visto en el libro 2, que eran únicamente las características constructivas y de pruebas y las normas para fabricarlos, ahora aquí sí nos hablan de la instalación de esos productos. En el capítulo 5 viene ya lo que es la transformación o las subestaciones. Entonces son los requisitos generales de las subestaciones y luego los específicos de cada tipo de subestación, ya sea interior, exterior, tipo poste,
tipo pad mounted, en los diferentes tipos de subestaciones, entonces tienen unos requisitos que no los determina también el reglamento. Y llegamos ya al capítulo 6, que son los requisitos para instalaciones de uso final. Entonces, estas instalaciones de uso final son de diferentes tipos. Por ejemplo, nombrábamos al principio las instalaciones de asistencia médica. También existen las instalaciones de áreas clasificadas como peligrosas. Están las instalaciones comerciales, están las instalaciones industriales, están las instalaciones de minas, están las instalaciones residenciales. Entonces, para cada una de estas instalaciones tenemos los requisitos que se deben cumplir. Y el título 24 nos habla de la aplicación de normas técnicas para cada uno de este tipo de instalaciones. El título 25 habla del régimen de conexión a tierra, RCT, régimen de conexión a tierra. El título 26 de las acometidas. El título 27 de la protección de las instalaciones de uso final. Y el título 28 de la clasificación de las instalaciones de uso final y requisitos específicos según el tipo de instalación, como se las nombraba yo hace un momento. Esos diferentes tipos de instalaciones. El libro 4 se refiere a la evaluación de la conformidad, específicamente. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos de evaluación de la conformidad? Entonces, nosotros podemos evaluar la conformidad tanto de los productos como de las instalaciones. Digamos, en los productos debe haber una certificación del que lo fabrica. En las instalaciones, digamos que una instalación se considera también un producto. Entonces, ¿quién es el responsable de ese producto? El que lo construye. Entonces, la declaración de conformidad del proveedor, del constructor, también es una forma de dar conformidad a una instalación. Pero, ¿qué pasa con una instalación? Hay unas instalaciones que requieren una evaluación de segunda parte. Quiere decir que avala lo que el constructor de la instalación dice. Esas son las famosas inspecciones. El inspector es de segunda parte, porque no hace parte de la instalación, es un tercero en la instalación, viene a confirmar que lo que nos dijo el constructor de la instalación es cierto. Entonces, revisa cada uno de los puntos que hemos visto para emitir un dictamen de tercera parte, que es lo que dicen que es el documento RETI. En realidad es una verificación de lo que el constructor dijo que había hecho y que cumplía. También nos habla en la evaluación de la conformidad de la certificación de las personas. ¿Qué pasa con la certificación de las personas? Los evaluadores de la conformidad o inspectores conocidos, digamos, en general como inspectores, deben certificarse de acuerdo con los diferentes alcances que mencionamos. Es decir, no cualquier ingeniero o cualquier inspector puede hacer la inspección de una instalación. Tiene que tener una competencia determinada. Así como lo habíamos hablado, que las instalaciones se dividen en varios tipos: generación, transmisión, subestaciones, uso final y diferentes tipos de uso final. Para cada uno de esos alcances tiene que tener competencia el inspector. O sea, un inspector que tenga solamente uso final no podrá inspeccionar una línea de transmisión. Y de la misma forma, si la instalación de uso final es especial, como asistencia médica o
eh, área clasificada como peligrosa, no lo podrá hacer si no tiene el alcance requerido. Entonces están los requisitos que tiene que cumplir el ingeniero para convertirse en un inspector certificado. Tiene que tener una experiencia determinada, para su final más de 2 años y los otros 3 años. Y primero tener la competencia en el uso final. Luego de eso sí puede, ya con el tiempo, adquirir esa competencia que se le dará a través de un examen que le practica un organismo de certificación de personas, en este caso, ya no instalaciones, sino de personas. Deberá cumplir unos exámenes de tipo teórico y de tipo práctico, fuera de tener la experiencia que mencionábamos. Eso está en el título 4 de este libro. Ingeniero, Sí, señor. una pregunta. Nos consultan en relación con la aplicación de este libro 4 de evaluación de la conformidad para técnicos electricistas y si realmente corresponde a un ingeniero, a un técnico electricista o a cualquiera de los dos, pero con una competencia eh, específica. Por favor, nos puede ilustrar para entender mejor al respecto. Claro, con mucho gusto. En este caso, para los técnicos electricistas, eh, no están, no están calificados para hacer diseño. Para hacer una instalación, sí, pero una instalación eléctrica tiene que tener una competencia de acuerdo con lo que le expida en Colombia el CONTE. ¿Sí? Hay técnicos que pueden hacer uso final, pueden hacer redes de distribución, pueden hacer sistemas de puesta a tierra, pueden instalar sistemas solares fotovoltaicos. En esos casos, los técnicos pueden actuar como constructores de la instalación siempre y cuando su competencia que les pide el CONTE lo cubra. El diseño no lo puede hacer. Hay una clasificación especial en el uso final residencial con unas particularidades en el que el técnico electricista podría intervenir, pero no se llama exactamente diseño, sino esquema constructivo. Este esquema constructivo en el que el técnico sí podría participar tiene unas características muy, muy particulares en cuanto a los niveles de tensión y de potencia eh, que no excedan esas capacidades y que no sean sino solamente residenciales. En estos casos, los técnicos electricistas sí podrían participar, pero esto el reglamento no lo llama diseño, lo llama esquema constructivo. Por ejemplo, para una casa, para un pequeño comercio, para una pequeña industria, y no pasen, digamos, de 10 kVA. Puede hacerlo ese esquema constructivo basado digamos, ciertos preceptos que se tienen. Entonces, eso, digamos, tiene también una calificación especial dentro del reglamento. El reglamento después tuvo algunas aclaraciones que emitió el ministerio, una parte nueva, en la que le permite al técnico electricista, hay un concepto de la Corte Constitucional en que no les permite a los técnicos hacer diseño. Entonces, digamos, por eso no lo llaman diseño acá, porque está prohibido por ley. Entonces, eso lo puede hacer el técnico. El ingeniero puede diseñar. En algunos casos tiene que tener algún tipo de especialización, tiene que tener experiencia y competencia en, por ejemplo, asistencia médico a áreas clasificadas. No puede diseñar alguien que no tenga experiencia en esto, pero tiene que ser un ingeniero. Para la construcción, igual, los ingenieros pueden en todos los alcances que hemos mencionado
pero en algunos obviamente requiere algún tipo de experiencia también, pero no está limitado. Los ingenieros podrían siempre y cuando cumplan esas condiciones hacer diseño, construcción. La inspección sí está reducida para los ingenieros y tienen que cumplir con lo que les mencionaba hace un tiempo, tener una experiencia específica en lo que vaya a ser inspector. Si es uso final, tiene que tener experiencia en diseño, construcción, mantenimiento o inspección de ese tipo de instalaciones para poder obtener su competencia profesional de inspector y poder desempeñarse. Entonces, en todas ellas tienen requisitos. Entonces, si la pregunta específica iba hacia los técnicos, pueden, en la parte de construcción, siempre que su matrícula profesional se lo permita, y en cuanto a lo que llamaríamos diseño, solamente en la parte de esquema constructivo, que son unas instalaciones muy, digamos, controladas de ciertas características. De ahí, Perfecto, ingeniero. Y una pregunta adicional ahí sí, conecta, que sería si ese diseño constructivo y demás corresponde siempre a instalaciones nuevas o a reformas. Es que el tema para unas instalaciones nuevas es una cosa, pero para instalaciones que tienen 10, 20 o 30 años, en qué punto entra el ingeniero electricista? ¿En qué punto entra el técnico electricista? ¿O cómo sería el concepto adecuado? Gracias. bueno, ahí digamos que el reglamento divide en tres partes, digamos la obra nueva, la remodelación o la ampliación. Entonces, pues la obra nueva no tiene restricciones en general. La remodelación también tiene ¿cómo se considera remodelación? Para cada caso específico da un porcentaje de digamos, de la obra inicial. Si yo tengo una casa y le hice un cuarto nuevo, ¿qué tanto de la instalación eléctrica en porcentaje es esto que yo hice? Tendí 3 tubos, 10 cables, 2 interruptores, comparado con el número de salidas que tenía inicialmente, puede considerarse remodelación o no. Entonces, en ese caso de estas remodelaciones o ampliaciones, remodelaciones que yo cambié equipos, cambié elementos, que cambié la tubería, que cambié los conductores, que cambié las salidas. Y ampliaciones es que tenga nuevos, un porcentaje adicional. Entonces, cada uno de los dos tiene unos porcentajes determinados para que se considere ampliación y remodelación. Si está por debajo de eso, el reglamento permite hacerlo sin que haya necesidad de inspeccionarlo. Si pasa de ciertos porcentajes en cada tipo de instalación, inclusive en redes de distribución, si la longitud de la red no excede unos valores determinados, entonces no es necesario o no es obligatorio que se haga una inspección y se le dé un dictamen de conformidad. Entonces, de acuerdo con lo que hablábamos hace un momento de los técnicos que tienen unas limitaciones, también lo podrían hacer en las ampliaciones o remodelaciones. Inicialmente las que no tienen que ver, las que no superan el porcentaje determinado, y si las superan, también si está dentro de las condiciones de que hablábamos eh, del diseño, del esquema constructivo. Si digamos eso entra de lo que podría considerarse un esquema constructivo, lo podría hacer un técnico. Perfecto, muchas gracias, muy amable. No sé si con eso, bueno, eso sería en general. De esto, como le digo, podríamos hablar 1 hora, 2, en general de estos puntos que tienen que ver con las ampliaciones, las remodelaciones, los diseños, porque los diseños tienen que cumplir una serie de requisitos, que son casi como 28 requisitos, 20 algo de requisitos que deben cumplir cada uno de los diseños. En el esquema constructivo no. Muy bien, muchas Entonces, gracias. sí, Muy amable. ok, bueno, entonces
Vamos en la certificación de personas. Luego sigue las entidades de vigilancia y control. ¿Cuáles son? En general, la Superintendencia de Industria y Comercio, en general, es la que vigila el cumplimiento del reglamento. También está el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, el ONAC, que vigila a los organismos de inspección y a los organismos de certificación de personas. Bueno, y hay algunos casos particulares en que pueden entrar otros entes de control que los dicen muy claro, pero en general la Superintendencia de Industria y Comercio y el Organismo Nacional de Acreditación. Particularmente quiero mencionar que el Ministerio de Minas y Energía no es un organismo de vigilancia y control. Él es el que emite el reglamento, pero él no es el que lo controla ni lo vigila. También están el régimen sancionatorio para los que incumplan estos requisitos o estas obligaciones, porque no son requisitos, el reglamento es de obligatorio cumplimiento. Entonces, son obligaciones las que dan. Entonces, quienes incumplan podrán ser sancionados. Lo que más nos duele, digámoslo así, es hasta el retiro de la matrícula profesional, por ejemplo. Puede llegar ese régimen sancionatorio. El título 7 nos habla de la interpretación, revisión y actualización del reglamento. Ahí sí es el Ministerio de Minas y Energía el único ente que puede interpretar el reglamento. Yo no puedo considerar es que yo entendí tal cosa. Si no está claro, la interpretación se le solicita al Ministerio de Minas y Energía. Es el único que puede interpretar el reglamento. No es válida interpretaciones particulares. La única es la del Ministerio de Minas. La revisión del mismo también corresponde al Ministerio de Minas y Energía y la actualización del reglamento, obviamente, al mismo ministerio. Entonces, son diferentes la certificación de las personas, las entidades de vigilancia y control, el régimen sancionatorio y la interpretación, revisión y actualización. Son diferentes entes los que hacen cada uno de estas partes obligatorias del reglamento. Ahora, la obligatoriedad de la norma técnica colombiana 2050 o conocido como el Código Eléctrico Colombiano. En la versión del RETIE del 2013, que es el que está ahí a la izquierda, en este reglamento del 2013, en un párrafo decía que como el propósito era el mismo, la seguridad, entonces, y el código estaba orientado hacia la seguridad de las personas, se hacían obligatorios los primeros 7 capítulos de ese reglamento. Entonces, de unas pocas hojas que teníamos en el reglamento, de pronto con el código se nos volvió una exigencia bastante grande. Eso en este caso cambió. No del todo, pero sí cambió. Ya las palabras que utiliza se vuelven obligatorias los primeros 7 capítulos del Código Eléctrico Colombiano, sino que dice, como el propósito es el mismo, se tendrán en cuenta algunos artículos del Código Eléctrico Colombiano y en cada uno de los desarrollos del reglamento va diciendo cuáles artículos son obligatorios. Es decir, desapareció mucha parte de la obligatoriedad que se tenía, aunque pues es una buena cantidad del Código Eléctrico Colombiano. Está mencionada como obligatoria, ya no son todos los primeros 7 capítulos. Entonces ese es también un cambio bastante importante. Fuera de los 4 libros, también este es importante. De todas maneras, el Código Eléctrico Colombiano sigue siendo obligatorio en muchas de sus partes. Bueno, entrando en la parte de productos que creo que en este campo nos interesa,
¿Cuáles consideraciones se tuvieron en cuenta en particular para productos? Habíamos hablado inicialmente de las consideraciones que se tenían tenido en cuenta para la actualización del reglamento y para la división en 4 libros. Entonces, en particular para productos, ¿qué tuvo que ver con eso? Integrar las disposiciones o las leyes o los decretos que el país ha tenido en cuenta para promover la calidad y la competitividad del sector eléctrico e impulsar la promoción del uso eficiente de la energía. Eso tiene que ver con los productos que se van a usar. Facilitar e incentivar el uso de energías renovables y en forma general la eficiencia energética. Hablábamos al principio como propósitos generales la reducción de gas de efecto invernadero, pues aquí también, como en particular los productos estarían dirigidos a eso. También actualizar el sistema de evaluación de la conformidad de los productos para mejorar la confianza de la movilidad en el mercado. Por eso ahora todos los productos tienen una normatividad clara y específica de cómo se deben fabricar, producir, empacar, etcétera, para que eso quede perfectamente claro dentro del mercado. Y también, como hablábamos al principio, definir los requisitos técnicos aplicables a los productos nuevos que no figuraban antes. Ahorita vamos a ver de forma rápida cuáles son estos nuevos. ¿Cuáles productos entraron ahora a ser parte del RETIE? No estaban en el RETIE anterior. Los aerogeneradores, los arrancadores, esa particularidad no la tengo muy clara por qué. Los acumuladores para aerogeneradores, digamos que las baterías, bueno, acumuladores para los aerogeneradores también son parte de los productos. Los cuartos de subestaciones paquetizados, que antes no era muy claro si eso era un producto, era una instalación, cómo se debería inspeccionar, cómo se debería producir. Ahora es muy claro, los cuartos de subestaciones paquetizados son un producto, entra como producto nuevo al reglamento. Los inversores de continua alterna que se utilizan obviamente en los sistemas nuevos como, digamos, los paneles solares que mostramos allí. Los reguladores para baterías en sistemas solares fotovoltaicos. Los selectores de posición, tampoco lo tengo muy claro por qué. Y aunque no lo diga claramente, el reglamento lo digo yo como consecuencia de la lectura, los seccionalizadores con mando remoto son un producto nuevo. Se dividen también los productos en productos utilizados en lugares clasificados como peligrosos, que antes figuraban como instalaciones especiales, tanto los clasificados como peligrosos como los de asistencia médica, ahora los dividen. Los equipos utilitarios para alumbrado de emergencia desaparecen, por ejemplo. Como lo mencionaba, ahora este producto hace parte del RETILAB porque es un producto de iluminación. Entonces es uno de los productos que ya no está. No están tampoco las transferencias automáticas, no porque desaparezcan, sino porque hacen parte ya de la especificación de los tableros. Entran dentro de los tableros, como los bancos de condensadores o algunos otros, las transferencias quedaron allí. Entonces desaparecen como autónomas, digámoslo así. Las portalámparas, también porque hacen parte del RETILAB, de la iluminación. Los productos para instalaciones en lugares de alta concentración de personas no tenían unos requisitos específicos, pero desaparecen también. En los aerogeneradores que, como son nuevos, entonces, ¿qué requisitos tienen? Entonces, los ensayos mínimos son ensayos mecánicos, el análisis dimensional, parámetros eléctricos de acuerdo con la norma de fabricación, lo que se ha venido insistiendo en la marcación, la imborrabilidad del rótulo y la permanencia del rotulado, ¿sí? Otra cosa que cambió fueron los dictámenes. Los dictámenes que se están expidiendo tienen un formato un poco diferente, un poco más claro, más preciso. Algunos de los requisitos
nos están pidiendo sus valores, que antes no lo tenía, cuántos que nos dio al medir. Entonces ahí estamos viendo generación, transmisión, distribución, transformación. Bueno, pasamos a un punto que pues, prácticamente ya desapareció, que era la transitoriedad. Lo tengo aquí a colación porque inicialmente había un plazo que se prorrogó, era para productos, era de 15 meses para los certificados de conformidad bajo este reglamento, para que se certificara bajo este reglamento y no sobre el anterior. Sin embargo, pues hay que hacer una claridad ahí, no es que ya no se puedan usar productos certificados bajo 2013, porque si ya fueron fabricados bajo ese reglamento, deben poderse comercializar y usar. Pero digamos, esa transitoriedad para expedir esos certificados de conformidad ya no existe. Se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2025. Hasta ahí se podían otorgar certificados de conformidad de producto bajo el reglamento anterior, teniendo en cuenta esta transitoriedad que inicialmente fue de 15 meses a partir de abril del año 2024, que eso daba como julio del 2025, se prorrogó casi otros 6 meses hasta el 31 de diciembre. Para las instalaciones de igual, se prorrogó, tuvo unas disposiciones transitorias, no fue de forma inmediata que al otro día de emitir el reglamento tuviera uno que cumplir con él, sino tuvieron 15 meses y luego, lógica, también prorrogados hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo hace uno para saber si esa obra fue construida, fue diseñada, especialmente construida, porque ese es el producto que se va a evaluar durante ese periodo de transitoriedad o antes? Entonces, se debe entregar un documento que soporte la fecha de inicio de la parte constructiva, de la construcción eléctrica, que es como mínimo el acta de inicio de obra o el contrato de obra, en el que se especifique cuándo se empezó la construcción, para también saber cómo lo voy a evaluar, con qué reglamento. Si usted diseñó y construyó con un reglamento determinado, yo le evalúo con ese, ¿sí? Pero ya a partir del 1 de enero, todo se debe diseñar y construir con el RETI 2024. Había otras disposiciones transitorias que no tienen ya sentido después de acreditarse el segundo organismo de inspección. Ya, eso fue hace mucho rato, ya la mayoría de los organismos de inspección, prácticamente todos los que existían, están cumpliendo, ya han sido acreditados para inspeccionar y caminar con este reglamento. Lo mismo para las personas. También ya pasó el tiempo, ya la mayoría de las personas que están con las competencias determinadas, también habían los plazos de 15 meses, también fue prorrogado. Aquí está resaltado que los organismos de certificación de personas o entidad pública, ¿sí? Esas entidades públicas no existen, todavía no han existido. Entonces sigue siendo únicamente los organismos de certificación de personas. Siempre se ha pensado que posiblemente el SENA sea esa entidad pública que pueda emitir una certificación para las personas, pero entiendo que no ha sido posible, o sea, no existen actualmente esas entidades públicas. Lo mismo, esto ya, los plazos de 15 meses, que sin los organismos de certificación de inspección no podían expedir certificados si no se actualizaban. Ya también pasaron los plazos, ya todos están actualizados. Aquí lo que decía, por entidades públicas debidamente habilitadas por el Ministerio de Trabajo, no existen. No sé si van a existir en algún momento. Hay
algo que se llama las revisiones. La revisión no es ir a mirar, sino es cuando a mucha gente lo llama las recertificaciones. El término que utiliza el reglamento es revisión. Los dictámenes de cumplimiento, digamos, no son eternos. Hay unos plazos. Uso final tiene 10 años, las líneas de transmisión y las centrales de generación tienen 15, y algunas instalaciones especiales como asistencia médica y áreas clasificadas como peligrosas solamente tienen una vigencia de 5 años. Después de eso tiene que volverse a revisar, por eso se llama revisión periódica. Después de estos tiempos tienen que volver a dictaminarse, ¿sí? Para mirar si siguen siendo seguras, claro está. Entonces se debe hacer exactamente igual. El dictamen se basará en el resultado de la inspección física con las mediciones y pruebas pertinentes en la instalación, pero sin necesidad de profundizar en la revisión documental, y se debe utilizar los formatos de este reglamento, haciendo la observación que se trata de una inspección de revisión, ¿sí? Entonces, pues la parte documental muchas veces ya no tiene sentido de cuáles fueron las memorias de cálculo, cuáles fueron los planos originales, la matrícula profesional del constructor, del diseñador, los certificados de producto. Eso ya no tiene sentido solicitarlo en una revisión. Entonces, se mira si es la instalación sigue cumpliendo, se hacen todas las pruebas como si fuera nueva y si sigue siendo segura. Esa es la parte de la revisión de las instalaciones que estamos hablando. ¿Y cómo se hace esa revisión? Basado en el reglamento en el cual se construyó. Yo no le voy a exigir ahora una obra que se construyó hace 10 años que va a cumplir un reglamento que salió después. Entonces yo la reviso es con el reglamento en que fue certificado. Entonces, si vemos que existen condiciones que presenten alto riesgo, que puedan ser mitigadas con la aplicación de este reglamento, pues en ese caso sí eran corregidas y verificadas con este reglamento. Ahora existe algo nuevo también, que es la declaración de diseño. Antes era únicamente la declaración de construcción. Ahora el diseñador debe declarar también que cumple con el reglamento y hay un formato establecido que no se debe salir de ahí, en que declara que cumplió con el diseño de acuerdo con el reglamento. La declaración de construcción sigue siendo la misma y hay una declaración también nueva de mantenimiento que se va a revisar cuando se haga la revisión. ¿Cuáles son las áreas de certificación que hablábamos hace un rato? Las mencionaba yo. Las instalaciones de generación de energía eléctrica en niveles de tensión de corriente directa superior a 1500 voltios y corriente alterna superior a 1000. Esas son las áreas en las que una persona puede certificarse, que pues corresponden también a las mismas instalaciones. Las de transmisión y subestaciones o transformación de energía eléctrica con niveles de tensión iguales o superiores a 57.500 voltios. Las instalaciones eléctricas en red de distribución o subestaciones de transformación de energía eléctrica con niveles de tensión inferiores a 57.500 voltios. Y las de uso final, digamos que son estas 4. ¿Sí? Las de uso final incluyen autogeneración, redes y subestaciones o transformación asociadas al uso final. ¿Qué significa asociadas al uso final? Que si yo voy a construir un edificio y para eso tengo que hacer una subestación y un pedazo de la red, esa parte es asociada a mi obra, porque no es para uso general, sino para la obra que se construya, entonces se llama asociadas al uso final, lo mismo que la autogeneración, que por ejemplo son los sistemas solares fotovoltaicos, pasan a ser entonces parte del uso final. Entonces, en esas áreas se certifican, ¿sí? Entonces, aquí sí ya se divide en varias otras partes. Por ejemplo, ahí aparece el inspector de instalaciones eléctricas de uso general en instituciones de asistencia médica, en sitios clasificados como peligrosos, para equipos especiales de uso final, como son ascensores, escaleras y andenes móviles, electromecánicos y rampa, equipos de rayos X, elevadores de carga. Bueno, hay una descripción de cuáles se pueden.
instalaciones eléctricas de uso final especiales, como alta concentración de personas, serían iglesias, estadios, auditorios, que haya una alta concentración de personas, eso se considera especial. Sitios de reuniones públicas, el reglamento las divide en dos, en alta concentración de personas y sitios de reuniones públicas. Estos últimos son cuando las personas se reúnen con un propósito específico, como por decir algo, una discoteca o una sala de velación, o van con un propósito específico. Alta concentración de personas muchas veces pueden no serlo, no se citaron a una reunión para verse allá, sino que pueden confluir muchas personas. Los edificios de uso agrícolas o pecuarios, las viviendas móviles, los vehículos recreativos. Y las que no están aquí, es la última, que es instalaciones eléctricas de uso final distintas a las que hemos visto, de especiales, de médicas, de clasificadas como peligrosas, y las instalaciones asociadas como la autogeneración a pequeña escala. Entonces estamos hablando aquí de qué, de las residenciales, las comerciales, las industriales. Digamos, esas son las instalaciones eléctricas de uso final distintas a las anteriores, o sea, las básicas. Entonces, las certificaciones de los inspectores deben salir tal cual dice aquí, con esta literalidad. Yo soy, digamos, por decir algo, inspector de instalaciones eléctricas de uso final distintas de los, así debe salir. Debe ser emitida la certificación tal cual aparece acá. No sé si hay alguna otra pregunta o si no, pues les agradezco mucho su atención. Creo que me excedí tal vez un poco en el tiempo, pero pues este es un tema que da para mucho. Entonces, no sé si haya alguna inquietud o pregunta adicional. Ingeniero Santiago, muchas gracias por su presentación magistral. Ha sido una conferencia bastante interesante. Nos muestra que el RIRPIE no solo tiene una estructura muy bien formada en cuanto a los libros, los capítulos y demás, sino que adicionalmente permite entender y detallar de una manera mejor a lo que pudiéramos tener en otros tiempos. De todas maneras, igual este texto es objeto de consultas y lo será posteriormente. Si hay alguna inquietud, quisiéramos saber si podemos contactarlo o a IEUN para hacerle llegar las inquietudes correspondientes. Claro, aquí en esta les dejo mi correo electrónico y claro, a través de IEUN, con mucho gusto. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos, los esperamos en las otras conferencias que siguen posteriormente y adicionalmente agradecer su tiempo, agradecer este enorme esfuerzo por compilar una cuestión que puede llevar perfectamente un curso de más de 24 horas en este tiempo. Y de nuevo, muchas gracias por su atención. Los esperamos en los siguientes conferencias, en los stands de IEUN y demás. Y para todos, muchas gracias. Continuamos con los eventos de la Feria Expo GPA. Para todos, muchísimas gracias y una feliz tarde. Bueno, muchas gracias, Giovanni, que estén muy bien. Gracias, muy amable por tu tiempo.